Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Marta Isabel González Cisneros y vamos a comenzar la primera unidad, conceptos básicos sexológicos de la materia psicoterapia sexual y de pareja. Bueno, dentro de lo que viene siendo la importancia de el saber los conceptos básicos es precisamente porque la mayor parte de las veces no tenemos todo el conocimiento necesario para poder informar, ¿no? Y menos trabajar con las personas que están viviendo algún tipo de situación sexual. Hay veces que solamente necesitan información y si nosotros no la tenemos o no estamos como muy claros, pues obviamente no apoyamos mucho en esta situación. ¿Ok? También es importante recordar que la sexualidad como tal es algo completamente absolutamente natural y cotidiano, pero que se ha hecho algo completamente en tabú y pareciera algo prohibido. Por lo tanto, el objetivo de la unidad es reconocer los conceptos básicos sexológicos, tomar en cuenta la influencia de género y de las diversas sexualidades, entender que son parte de un todo y que la diversidad sexual como tal es un derecho. Asimismo, revisar las diferentes situaciones a nivel de infecciones de transmisión sexual, la posibilidad de sexo seguro, la prevención de esta, los embarazos no deseados, el aborto, etc. Muchos temas que tienen que ver con la sexualidad. Bueno, el contenido programático es introducción a la sexología, importancia de la sexualidad, factores biopsicosociales de la sexualidad, historia de sexualidad, mitos y creencias en sexualidad. Bueno, es importante que reflexiones cuando mires las siguientes 3 diapositivas, ¿no? ¿Y qué te pasa a ti cuando ves estas diapositivas? Eso es importante. Entonces, mira esta primera diapositiva y date cuenta qué te hace sentir, cómo te sientes, qué ves, qué es lo que más te llama la atención. Ahora mira esta siguiente diapositiva y checa qué te pasa con estas situaciones sexuales. Por último, ¿qué te pasa con estas otras situaciones sexuales? Date cuenta cómo te hace sentir. Bueno, porque todo es parte de lo que es la sexualidad. Cada una de estas fotografías tiene que ver con alguna situación sexual. Ahora es importante tomar en cuenta las reglas de oro de la sexualidad, ¿ok? ¿Para qué? Para empezar a saber que en la sexualidad existen reglas y también, como veremos ahorita, existen derechos. Estos derechos son derechos que todos los seres humanos tenemos y que la mayor parte de las veces no los conocemos. Entonces, uno de los derechos, no es el más importante, pero sí uno de los derechos importantes es el derecho al placer, que es algo que generalmente en la sexualidad se oculta o que generalmente en la sexualidad es lo prohibido, la sensación de placer. Entonces, sí que quede claro que el derecho al placer es eso, un derecho como todos los demás, como el cuidado, el autocuidado, la equidad, etc. ¿Okay? Entonces, tómalo en cuenta porque sí es importante cuando se trabaja con sexualidad. Estos son los últimos derechos. Bueno, la sexualidad tienes que saber que está en varias áreas, la emocional, la biológica, fisiológica, la psicológica, social y la espiritual. Dentro de la biológica tenemos la cromosómica, la morfológica, la gonadal, la cerebral y la hormonal. Todo esto veo checando qué va siguiendo, qué va significando cada uno de estos términos. Dentro de lo que viene de la social o de asignación legal tiene que ver con estas situaciones sociales de cómo ser hombres o cómo ser mujeres, ¿ok? Y acuérdate que esto nos dan en el momento de que nos dicen, desde el momento del baby shower estamos siendo socialmente algo. Muchas de las situaciones actuales que tienen que ver con el género, con el género fluido y cosas de esas, tiene que ver con esta situación, ¿no? Malentendida de que entonces el género es igual al sexo y no, aquí estamos hablando de sexo, ¿no? Como tal hombre, mujer y lo que representa socialmente desde el género ese significado. También tenemos como tal la parte psicológica que tiene que ver ahora sí con mi interpretación, mi identidad de género de lo que interpreto que significa ser masculino, femenino o andrógino, ¿no? Cualquiera de las tres. Dentro de las definiciones de sexualidad quiero que las vayas revisando, no vamos a hablar sobre estas específicamente porque las vas a tener, pero creo que sí es importante tomar en cuenta que cada definición o el saber las definiciones nos ayuda a algo. Actualmente sí quiero comentar que en el sexo cerebral se está diciendo que tal vez no sea tanta las diferencias, ¿no? Lo que vamos a poner es esta parte en donde desde el género se ha dicho
que cierto lado de la persona tiene que ver más con características masculinas y otro lado tiene que ver con más características femeninas. Actualmente esa teoría se está empezando a romper. También es importante tomar en cuenta que la sexualidad o la salud sexual va más allá de simplemente estar bien en nuestros órganos genitales. Tiene que ver con una situación general de bienestar. El género, por lo tanto, es la suma de los valores y actitudes, ¿no? Papeles, prácticas y demás que se dan a nivel cultural y social. De ahí se va a desprender la identidad de género, que es el grado en que cada persona se vive desde su género se vive desde su género correspondiente o desde el que quiere tener. La orientación sexual, sin embargo, no tiene que ver con el género, pero sí con una atracción erótica emocional hacia cierta persona, ya sea de su propio género, del otro o ambos. Entonces, la importancia es no confundir una cosa con otra. También es importante tomar en cuenta, ¿no?, la identidad sexual y lo que viene siendo como tal la sexualidad, que ya incluye absolutamente todo lo que hemos estado viviendo, o lo que somos o cómo somos. Es importante tomar en cuenta que nuestra propia sexualidad se va a mostrar en todo lo que sentimos, hacemos y pensamos. No hay forma de no estar siempre haciendo cosas que tienen que ver con nuestra sexualidad. También es importante tomar el erotismo como una capacidad inherente en el ser humano y que es necesaria para una sensación de bienestar completa. El vínculo afectivo también es muy importante y nuestros primeros lazos vinculares tienen que ver con la forma en que vimos cómo se relacionaron nuestros padres y cómo nos relacionamos nosotros mismos con ellos. Y desde ahí es donde vamos a empezar a checar situaciones a nivel de pareja. ¿Okay? También es importante en esta parte de la historia de la sexualidad tomar en cuenta que como tal la sexualidad siempre ha sido restringida porque al final la posibilidad de este placer, de sentirse satisfecho, empoderado desde esta sexualidad, viviendo una sexualidad, pues no le conviene a la mayoría de las personas o de los regímenes sociales o políticos. Entonces hablamos que la prohibición de la sexualidad o la manera de verlo de manera negativa tiene que ver con situaciones culturales, sociales y políticas, obvio, y a nivel económico. ¿Sale? Entonces, como es prohibido, pues vende más. Pues al final todo lo prohibido vende y entonces por eso tenemos situaciones donde se venden estas cosas y que son carísimas, por cierto, ¿no? También tenemos la idea de esta doble moral que existe en donde tanto desde tiempos inmemorables pues las prostitutas han estado, los prostíbulos han estado de una u otra manera, pero también han estado anexados a situaciones políticas y religiosas. Pareciera ser que el pecado vende, ¿no? Y entonces cuando pagas, pues los otros son beneficiados. Entonces, sí quiero que entiendas que la sexualidad es algo completamente, absolutamente natural, pero que ha sido criticada y sobajada por situaciones de poder económico, social y político, porque no les conviene que las personas disfruten. Si una persona disfruta, una persona está bien consigo misma, pues entonces ya no serían objetos de represión, ¿no? Entonces, por eso esa situación. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Ninguna conducta sexual es universalmente prohibida, como ninguna es completamente aceptada. El concepto de normalidad a nivel de sexualidad no existe, porque lo que no es normal para uno, no es normal para los demás, ¿ok? También es importante que tengamos en cuenta que la conducta sexual sí es influenciada por el parte del aprendizaje social y que las creencias, actitudes y comportamientos sexuales de una cultura están integrados a la cultura total. También tenemos que tomar en cuenta que muchas conductas sexuales no tienen nada que ver con situaciones eróticas o reproductivas, sino sociales, nutritivas, afectivas. ¿Ok? Esto es muy importante porque muchos años solamente nos hablaban de sexualidad y todavía ahora nos hablan de sexualidad en las situaciones de reproducción, en las situaciones de embarazo, en las situaciones que tienen que ver algo más físico y pareciera ser que la parte emocional y erótica y sexual, erótica y afectiva y demás pasaban a un segundo plano, ¿no? Entonces no, va todo, es todo el conjunto. ¿Sale? También es importante saber o tener en cuenta que la aceptación del tipo determinado de conducta sexual depende del condicionamiento emocional y sociopsicológico existente dentro de un grupo cultural porque se está influyendo. Ahora, ¿qué va pasando actualmente? Actualmente este grupo sociocultural está siendo penetrado por nuevas ideas que están rompiendo como características sociales
que se veían como normales o se daban desde una normalización heteronormativa y desde una normalización patriarcal. Entonces, todo el rompimiento de la diversidad sexual ahora que está entrando, ¿sale? Mueve muchas cosas, y mueve muchas cosas porque lo vemos tal cual. Esto no es normal, en mis tiempos no sucedía, en mis tiempos no estaba. Bueno, la realidad es que siempre estuvo, siempre ha estado, simplemente que estaba en las sombras, y desde ahí es como se vivía. Entonces, aquí estamos hablando de un derecho de visibilidad o de ser visible ante la sociedad, pero eso no quita la posibilidad o el tener que tener límites como en todos lados, como en todos momentos, para crear una situación de profundidad, equidad y respeto hacia los demás. Y este respeto tiene que ver con una situación general de humanidad. ¿Okay? Entonces, vamos a ir checando como otras situaciones, ve viendo qué te pasa, las situaciones sexuales, ¿ok? Y ve tomando en cuenta que todo se da desde una forma biopsicosocial, ¿no? Lo que le pasa en el ambiente, lo que le pasa en la persona desde de su biología y lo que pasa a nivel emocional y psicológico. También cómo es influido por uno y por otro. Nos estamos viendo, disfruta tú esta unidad, esta primera unidad. Saludos.